Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Estaremos hablando hoy acerca de ¿qué? De la tentación de Jesús. Dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, a que te guarden en todos sus caminos. Oye esto, hemos dicho, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y ¿qué? Le servían. Por favor, súbeme un poco el ventilador, así un poquito, así, porque estoy como que hacia arriba nada más. Eso, ahí, perfecto, gracias. Muy bien, puede sentarse ya. Vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. ¿Por qué razón? Porque si miramos aquí, primeramente para introducirnos en el tema acerca de la tentación de Jesús, tenemos que entender primeramente y comprender lo que es la tentación. Y vamos a enfocarnos primeramente en qué es la tentación, porque muchas veces no entendemos qué es tentación. Pensamos que tentación es tentación y punto. No, tentación tenemos que comprender qué es el tema, porque muchas personas piensan que tentación es pecado y tentación no es pecado. ¿Me explico? De hecho, la palabra tentación la palabra tentación quiere decir primeramente prueba. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra tentación quiere decir prueba. De hecho, en el Nuevo Testamento, si miramos en Santiago capítulo 1, verso 12, primeramente la palabra griega es pairasmon, que quiere decir prueba. Cuando usted es tentado, cuando somos tentados, estamos entrando en un proceso de prueba, estamos siendo probados, estamos siendo sacudidos. ¿Para llevarnos a qué? Para llevarnos entonces a la caída. Y cuando caemos, entonces es que pecamos. Y lo que el enemigo estaba haciendo, el tentador estaba haciendo en ese proceso en el desierto con Jesús, no era nada más y nada menos que probándolo para ver si Jesús caía, para derribar el plan de redención de Dios con el hombre. ¿Entiende? De hecho, si vamos a Santiago capítulo 1, verso 12, para demostrar aquí, dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que dice: bienaventurado, feliz 3 veces el varón, el hombre que soporta la tentación,
¿Por qué? Porque cuando hayas resistido la prueba, ¿qué prueba? La prueba de la tentación, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, cuando usted está enfrentando un momento de tentación, usted acaba de entrar en un periodo de prueba y usted tiene que ponerse fuerte para vencer la tentación. Porque tenemos que entender que como cristianos diariamente estamos siendo tentados en diferentes áreas de nuestra vida. Gracias, mijo. Bien, perfecto. Estamos siendo tentados, estamos siendo atacados en diferentes áreas, ya sea en el área emocional, en el área sexual, en el área de los pensamientos, en todas las áreas, en el área de los vicios, en el área espiritual. Estamos siendo tentados para pecar contra Dios. Y diariamente el cristiano está en un proceso de prueba y tenemos que entender que nosotros estamos llamados a vencer. Lo que nos pasa es que muchas veces, ¿qué pensamos nosotros? Que no somos vencedores, que no podemos vencer. Nosotros, la palabra nos dice que somos más que vencedores. ¿Ante qué? ¿Quién me lo dice? Dice Romanos capítulo 8, versos 35, 36, 37, que dice: antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? Jesucristo. Quiere decir que ante todas estas cosas, tú y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Ante cualquier prueba, ante cualquier tentación, tú y yo somos más que vencedores. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la Escritura, no he entrado en el tema, estoy introduciéndolo. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que ¿qué dice? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. ¿Qué está diciendo? Si la palabra tentación también quiere decir prueba, en el griego que está diciendo, muchas veces en nuestra vida enfrentamos momentos difíciles y momentos que pensamos que son inacabables, ¿sí o no? Y decimos: ¿hasta cuándo pasará este momento? Estoy ya cansado de este desierto, parece que esto no termina, no soporto más este problema por el cual estoy pasando. Y muchas veces decimos: yo no aguanto esto, yo no aguanto más a esta persona, a este jefe de mi trabajo no lo soporto más, estoy cansado de este malestar que tengo, no soporto más esta prueba. Sin embargo, la Biblia dice una cosa, la Biblia dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios para que juntamente con la tentación no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Quiere decir que si tú hoy estás pasando un momento difícil y llevas tiempo en ese proceso, hoy te vengo a decir por la palabra de Dios que todavía tú puedes seguir ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe hasta cuándo tú puedes resistir. Y Dios juntamente con esa prueba te va a dar la salida. Muchas veces también decimos: ay, es que yo no sé cómo salir de la tentación. ¿Nunca lo he oído por ahí? Es que el diablo me derriba. Es que los demonios me cogen de la mano y me tiran hacia el lado y yo no sé cómo salir. Mira, Dios nos da la salida en el momento oportuno para salir de cualquier tentación. Lo que pasa es que tenemos que saber usar el momento en que Dios nos da la salida. Tenemos que saber usar. Lo que muchas veces no nos gusta usarla. Nos gusta nuestra carne, nos gusta nuestra carnalidad. Por eso la excusa de muchas personas es esta: es que Dios permitió la tentación
Es que Dios fue el que permitió la tentación. ¿No lo he oído por ahí nunca? ¿Y por qué fallé? Es porque Dios permitió la tentación. Error garrafal. Santiago capítulo 1 verso 13 dice ¿qué dice la escritura? Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Quiere decir que la tentación no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, deseos carnales, es atraído y seducido. En otras palabras, cada uno es tentado cuando de su propia carnalidad, cuando de su propio deseo, cuando su propia pecaminosidad es atraído, es seducido. Entonces, una vez que es atraído, es seducido, entonces ocurre, cae, y es el pecado. Y el pecado que hace, da luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí o no? Permiso. Ay, es que, no sé, es que cuando yo hablo con la hermanita, ay, me entra una cosita así que yo no sé cómo salir de esa conversación. Porque la hermanita, ella y yo nos llevamos bien, y yo hablo con ella y es algo que nos atraemos mucho. Es que me cae bien la hermanita. ¿Y cómo salgo de la tentación? ¿No te has dado cuenta que muchas veces cuando la tentación viene a tu vida, hay alguien que pasa por el lado tuyo y te saluda y te dice, quiero hablar contigo? ¿No ha pasado nunca? ¿No te ha pasado nunca? Pues mira, ese que te dijo, o la que te dijo, quiero hablar contigo, era la salida que Dios te dio para que diera un momentico que me voy por aquí. ¿Viste la salida que rápida? Porque Dios nos da la salida para que podamos huir de cualquier tentación que pueda venir a nuestra vida. Dios es el que nos da la salida en todo momento. Amén. Apocalipsis 2:10, vamos allá. Dice, no temas en nada, le dice Dios a la iglesia de Esmirna, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Yo te daré la corona de la vida. ¿A quién le estaba escribiendo esta carta? Juan. A la iglesia de Esmirna. ¿Y quién era el pastor, el obispo de la iglesia de Esmirna? ¿Quién me lo dice? No se preocupe. Según la historia de la iglesia, era Policarpo. Era el obispo de la iglesia de Esmirna. Y Dios le estaba diciendo ahí ahora mismo, no temas en nada lo que has de pasar. Vas a ser echado en la cárcel por espacio de 2 días. Vas a ser probado, vas a ser tentado. ¿Y por qué iba a ser probado y tentado? No era la tentación esa que muchas veces pensamos que es la nuestra. No, es que iba a ser tentado en la cárcel a negar a Cristo. Es que iba a ser tentado en la cárcel a decir, yo no soy más cristiano, yo solamente adoro al César. Esa era la prueba y la tentación por la cual ahora Policarpo iba a pasar. Si no adoras al César y niegas a Cristo, te vamos a echar a los leones. O te vamos a quemar en vivo, ahí mismo. Vamos a quemarte vivo. Esa era la prueba y la tribulación que pasaba ahora Policarpo. Era la tribulación más fuerte que podía ocurrir en la época de la cual se estaba viviendo. ¿Entiendes? Pero Dios le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Solamente sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy no estamos en el tiempo de Policarpo, pero estamos en pleno siglo XXI y las tentaciones de hoy no son aquellas, pero siguen siendo tentaciones, siguen siendo pruebas que muchas veces nos quieren hacer negar al Señor de gloria, nos quieren hacer apartarnos de Él, nos quieren hacer adorar otras cosas que no son el reino de Dios. ¿Y sabes qué?
Tal vez no nos quieran echar a los leones, pero hay un león que anda con un adversario, mejor dicho, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que si tú y yo no estamos firmes, entonces también nos devora. Pero como Policarpo tenemos que pararnos firmes y soportar la prueba de fe, la cual está delante de nosotros, y decir: yo no niego a Cristo, yo no me rindo a los placeres de este mundo, yo no me rindo a los deseos de la carne, y yo vivo para Jesús. Y ante cualquier prueba yo me mantengo firme en Él. Amén. Ahora tenemos que entender una cosa, que la tentación, hermano, la tentación no es sinónimo de pecado, porque la tentación no es pecado. La tentación es la antesala muchas veces a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros pensamientos a nuestra mente vienen pensamientos, vienen tentaciones, alrededor nuestro vienen tentaciones, pero eso no es pecado. El pecado está cuando nosotros cedemos ¿a qué? A la tentación. Y lo que el enemigo hace es querernos hacer caer ante la tentación, como lo hizo con Cristo. Pero qué bueno que Cristo no se dio ante la tentación. Al otro día yo oí una persona que dijo: no, Él no cayó ante la tentación porque Él era Dios. No, Cristo era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y la tentación estaba haciéndolo en la naturaleza de hombre. Estaba siendo tentado en la parte humana. En la parte humana. Por eso la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él es el que puede socorrernos en nuestras debilidades. Por eso es el que Él puede entender nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin ningún tipo de pecado. Amén. Dijo Juan Charles: de veras el hombre sería moral y espiritualmente débil e inmaduro sin las pruebas que se presentan en la vida cristiana. Pero el hombre es espiritualmente fuerte si las soporta. Y todo cristiano, si sabe soportar la prueba, va a ser espiritualmente fuerte. Romanos capítulo 5, verso 3, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Dice Romanos capítulo 5, verso 3. Dice el apóstol Pablo: ¿y nos gozamos en qué? ¿En qué nos gozamos? Nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo de qué. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia, y tenga la paciencia que su obra completa, para que seamos ¿qué? Perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. En otras palabras, Santiago, ¿entiende? Ahí está hablando Santiago también. Romanos 5:3 dice, Santiago dice: y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero dice también Santiago, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que produce la tribulación. Paciencia. Santiago dice: y la paciencia tenga su obra completa. Ahí no está ahora, pero dice Santiago, dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la tribulación lo que produce en nosotros es una paciencia, y esa paciencia produce una obra completa, para que seamos perfectos. La palabra perfecto es maduro. Y la palabra maduro, ¿por qué es? Porque en el proceso de la prueba y la tentación somos perfeccionados al carácter de Cristo. Y dice: y cabales, es decir, entendidos de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y Dios muchas veces en las pruebas nos está pasando por un proceso de madurez y de entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Entiendes? Y ese es el deseo de Dios, hermano. Ese es el deseo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Entiendes? Ese es el deseo de Dios. Ahora,
tenemos que entender que cada ocasión de pruebas en nuestra vida, cada ocasión en la cual pasamos por una prueba, por una tentación, es que Dios quiere que tú y yo caminemos hacia adelante y no hacia detrás. El enemigo quiere que caminemos hacia atrás, pero el deseo de Dios es que caminemos hacia adelante y avancemos en su conocimiento, en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora vamos a adentrarnos en el tema. Ahora va a entrar en el tema. Si vemos en el versículo 1, dice: ¿quién llevó a Jesús al desierto? Dice: y el Espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Llevó a Jesús al desierto. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando tú y yo somos llevados por el Espíritu, estamos en nuestros desiertos, tenemos que entender que tú y yo no vamos a ir solo al desierto. Muchas veces las pruebas que pasamos en nuestras vidas pensamos que estamos solos, pero tú y yo no estamos solos, somos impulsados por el Espíritu. Asimismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Entiendes? Jesús tenía que pasar por el desierto. Jesús tenía que ser tentado para demostrar que toda tentación humana podía ser vencida, porque Jesús era el segundo Adán. ¿Sabes por qué era el segundo Adán? Porque el primer Adán había fracasado en el jardín del Edén, pero ahora el segundo Adán, que es Cristo, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el primer Adán en el huerto, en el jardín del Edén, había fracasado, y como había fracasado el segundo Adán, Jesucristo, ahora venía a demostrar que había una obediencia completa. Y ahí en el desierto, el segundo Adán, Jesucristo, demostró que en el desierto se pudo obedecer y se pudo vencer toda tentación. Qué bueno que tú y yo podemos entender una cosa ahora, que no es el lugar en que estemos, sino la obediencia que tengamos la que determina nuestra condición delante de Dios. Porque Adán, el primero, tenía todas las condiciones para obedecer. Tenía jardín, tenía comodidad. Adán tenía todas las cosas, tenía la fruta, tenía los bosques, tenía todos los animales, tenía el orden de todas las cosas. Pero Jesús estaba ¿dónde? En el desierto. Sin nada, en la arena, en la misma condición y tentado por el mismo diablo, igual que Adán y Eva, con hambre, con sed, sin árboles, sin frutos, sin animales, y aún así dijo: escrito está. Yo no sé cuál es tu condición, pero muchas veces, hermano, muchas veces tenemos mucho y obedecemos menos. Y muchas veces tenemos menos y obedecemos más. ¿Entiendes? Pero hay una cosa tremenda. Jesús fue tentado en todo. Dice 1 de Juan 2:16. Dice así, que fue tentado. Dice, hay 3 tipos de tentaciones, que son todas las tentaciones que pueden haber, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y hoy vamos a ver que Jesús fue tentado en las 3 cosas. Y la primera fueron los deseos de la carne. Jesús fue tentado en los deseos de la carne, los deseos físicos. Del 1 al 4 vemos a Jesús manifestando los deseos físicos. El enemigo lo tentó en los deseos físicos. Míralo ahí, porque todo lo que hay, ¿dónde? ¿Qué lo hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Qué cosa tiene la carne? Fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, celos, ira, hechicería, fornicaciones, borracheras, orgías, todas estas cosas. Jesús fue tentado en todo eso. En todo, vamos a decirlo así, en todo. Pero venció. ¿Y para qué tú crees que venció? Para que tú y yo podamos entender que podemos vencer. ¿Entiendes? ¿Y qué fue lo que le cuestionaron a Jesús?
¿Cómo empezó el enemigo? Le dijo, no, convierte las piedras en pan y ya no. Le dijo una cosa, que muchas veces viene el enemigo y te dice, voy acá, pero a Jesús se lo dijeron peor. Le dijeron, tal vez no lo hemos visto, lo vamos a ver hoy. Si tú eres, ¿qué? El Hijo de Dios. Y tal vez usted diga, bueno, le dijeron que tú eres el Hijo de Dios. Y tú dices, yo soy hijo de Dios. Pero decírselo a Jesús no es lo mismo que decírselo a nosotros, que te lo digan a ti o a mí. No es lo mismo. Porque lo que le estaban cuestionando a Jesucristo ahí era que Él era Dios. Porque la palabra Hijo de Dios en Cristo no era nada más y nada menos de que Él era idéntico en naturaleza, en esencia, en subordinación. No había ni más ni menos, es idéntico en todas las áreas al Padre. Entonces, si tú eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Díselo. Esa era la tentación de Jesús. Si tú eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Eso para Jesús era una tentación inmensa. Porque más que el hambre, era una tentación de poder. Era una tentación de exhibición de poder. Una, tenía hambre. Dos, era como el que estaba diciendo, demuestra tu deidad. 3 veces se la pidió, 3 veces. Tres veces. Y el diablo quería que rindiera sus armas, que rindiera todas sus necesidades físicas ahí, porque él sabía, que si Jesús rendía sus necesidades físicas, fisiológicas, se rendía totalmente a su voluntad y se desprendía de la voluntad de Dios. Y si eso ocurría, entonces el propósito y el plan de redención quedaba anulado. Y por eso es que ahí estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque el objetivo del enemigo era que el plan de redención quedara anulado y no se pudiera cumplir el propósito eterno de la redención del pueblo de Dios. Y era lo que estaba pasando ahí. Mira, ¿sabes una cosa? Muchas veces el enemigo va a venir a tu vida. ¿Sabes con qué? Por el lado más débil de nuestro. Por el lado más débil nuestro, el enemigo va a venir a nuestra vida. Y él sabe cuál es el lado más débil nuestro. Él sabe que va a ser el lado de la economía, o el lado del orgullo, o el lado de la ropa, o el lado de la finanza, o el lado de la familia. ¿Entiendes? Tú sabes cuál puede ser el tuyo. O el lado del sexo, o el lado de la bebida, lo que sea. Y Él sabe cómo puede derribarnos en nuestras debilidades. Pero nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A enfrentar nuestras tentaciones, así como mismo Jesús las supo enfrentar. Lo bueno de este caso, hermano, la Biblia nos da ejemplos de personas que no supieron enfrentar las debilidades. Si vamos a Génesis capítulo 25, verso 29 al 34, vamos a ver a un Esaú ahí que perdió su primogenitura. Mira qué locura. Mira esto, qué locura. Génesis capítulo 25, verso 29 al 34, dice la escritura así. Vamos allá. Génesis 25. Dice que Jacob, escucha esto, Jacob estaba haciendo un guiso. Mira, vamos a hacerlo, voy a parafrasear un poco. Jacob estaba haciendo un gallo pinto. Así, como los que hacen aquí, o como los que hace Lali, lo pongo así, ¿no? Jacob estaba haciendo un gallo pinto. Para los que no conocen lo que es gallo pinto, por ejemplo, las redes sociales, un arroz moro, un congrí, un matrimonio por allá por Honduras y demás, ¿vale? Ya para que lo vayan sabiendo.
Entonces Jacob estaba haciendo un gallo pinto y de momento llega Esaú cansado del trabajo y dice: guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba Esaú? Cansado. ¿Qué pasó? Sigue. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy ¿qué? Dile a tu vecino, dile a tu hermano que tiene al lado: ten cuidado cuando estés cansado. ¿Por qué? Te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué quiere decir más? Vamos. Otro más. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. ¿Sabe lo que quiere decir la primogenitura? La herencia de todas las cosas, la herencia doble. Es decir, lo mayor que tenía un hijo de la casa, ser el primero, tener la herencia doble de la casa, tener los privilegios del padre, tener los privilegios de todo. ¿Qué más sigue? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mira cómo cayó. ¿Y qué más sigue? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Jacob era bien vivo. Júramelo, porque el juramento era algo importante. Júramelo en este día. Y él le juró. ¿Y qué hizo? Y vendió Jacob su primogenitura. El próximo. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Mano, muchas veces como Esaú nosotros llegamos cansados, llegamos agotados, no sabemos cómo enfrentar las cosas, y a veces vendemos la bendición que tenemos, vendemos la primogenitura, vendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, vendemos el talento, vendemos los dones, vendemos la santidad, vendemos la integridad. Abran los ojos, miren para acá. Vendemos la santidad, vendemos la integridad, vendemos nuestros pensamientos santos a pensamientos impuros, vendemos nuestras palabras santas a malas palabras, vendemos nuestro tiempo de oración por tiempo delante del televisor, vendemos nuestro tiempo de entretenimiento. ¿Sabe por qué? Porque nos ponemos así, nos entretenemos en vez de buscar a Dios. Y estamos vendiendo nuestra primogenitura. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos cansamos, nos agotamos y perdemos la primogenitura. La Biblia dice que después Esaú la procuró con lágrimas, pero no la pudo alcanzar. Tenemos el ejemplo también de ¿quién? Tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón tuvo un problema tremendo. Ponme por ahí rápidamente Jueces 16, verso del 1 al 4. Vamos allá, 1 y 4, vamos allá. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue tentado por quien dice que fue Sansón a Gaza y vio allá una mujer ramera y se llegó a ella. La palabra llegó a ella fue que se acostó con ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y los rodearon y lo acecharon y todas aquella noche y la puerta de la ciudad. ¿Te das cuenta? Ve el verso 4, ve. Ponme el verso 4 rápido. Después de esto aconteció que se enamoró de ¿quién? De la mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba ¿cómo? Dalila. Verso 1, se acostó con una mujer ramera, se llegó a ella. Verso 4, se enamoró de Dalila. ¿Qué era Dalila? Filistea. No se podía casar con una mujer filistea, era imposible que un juez de Israel se casase con una mujer filistea. Una tentación, hermano, lo llevó a pecar. Y muchas veces a nosotros, hermano, la tentación, porque estamos débiles, nos lleva al pecado y nos derriba. Y después decimos: ay, ¿por qué me pasó esto? Nos pasó, hermano, porque nos hemos debilitado,
Porque dejamos de orar, porque no hacemos nuestro tiempo devocional, porque no dejamos la palabra, ya no oramos, no leemos la palabra, no hacemos nada en el Señor. Tenemos una vida en la carne, no podemos jugar, hermano. Tenemos que entenderlo. Si una persona cae es porque verdaderamente ya ni ora, ni lee la Biblia, ni busca a Dios, ni hace nada. Porque es una persona que ora, que lee la palabra, una persona que tiene comunión con Dios, difícilmente vaya a caer. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes hacer, cuando tú te alimentas fuerte, difícilmente te enfermes. Cuando tú tienes una relación fuerte con Dios, difícilmente tú caigas. Es contraproducente, es contraproducente. Ahora, hermano, tenemos que entender esto perfectamente. Perfectamente. La segunda tentación de Jesús fue la siguiente. Jesús fue tentado a forzar la mano del Padre. ¿Qué le dijo ahí? Le dijo lo siguiente: si tú eres el Hijo de Dios. Lo llevó ¿a dónde? Al pináculo del templo, ahí, al pináculo del templo, lo llevó ahí arriba. ¿Para qué? Para que se lanzara. Lo instó ¿a qué? A un suicidio. Lánzate de aquí abajo. No hay problema, Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, no te va a pasar nada. Y le cita a quién. ¿Qué necesito ahora? La palabra. Pero le torció la palabra. Porque le puso: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué dice? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y a ese ahí le quitó el texto que dice: para que te guarden en todos sus caminos. Y el diablo torció la escritura. Y lo que muchas veces pasa, hermano, es que el enemigo va a tomar la escritura y la va a torcer contra el pueblo de Dios para provocar una tentación a hacer cosas. Por eso vas a ver personas que dicen: ay, yo puedo pecar como quiera porque estoy como, estoy en la gracia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un texto fuera de contexto que el enemigo ha usado para engañar a muchos. Sin embargo, la Biblia dice también que pecaremos porque estamos en la gracia, en ninguna manera. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que Jesús fue tentado en esto. ¿Para qué? A forzar la mano del Padre. Con el objetivo de ¿qué? De tentar a Dios. Y uno de los mandamientos en Deuteronomio 6:16 es que Dios no puede ser tentado. Estaba llevando ¿a qué? A ser responsable a Dios Padre de lo que le ocurriera ahí a Jesús. 2, estaba haciendo Jesús tentar a Dios, cosa que era un pecado fuerte. En Deuteronomio 6:16 muchas veces va a ocurrir que te van a querer hacer responsable de la tentación a Dios de lo que te ocurra. Nunca permitas que hagan responsable a Dios de tu tentación, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él tienta a nadie, porque en Él no hay pecado. Y nunca logres tentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado. La respuesta de Jesús fue: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiendes? Porque muchos dicen: ay, no, es que, imagínate, es que Dios me va a librar, es que Dios permitió la tentación en mí porque yo soy débil. Es que Dios imagínate, Él es culpable de esta tentación, es culpa de Él. No es culpa de Él, es culpa tuya, nuestra, es culpa nuestra, que somos los pecadores, que somos los que estamos en la carne, que somos los que necesitamos perdón y redención, que por su gracia hemos sido rescatados. ¿Entiendes? Eso es así. De hecho, el pueblo de Israel pasó un momento difícil al tentar a Dios, porque en Números 14, 22, 23 dice la Escritura: todos los que vieron mi gloria y mis señales que les he hecho en Egipto y en el desierto, vean que
me han tentado ya 10 veces. ¿Y ya qué? Y no han oído mi voz. Y no verán la tierra de la cual juré. ¿A quién? Y no verán la tierra de la cual juré a mis padres, a sus padres. Y ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuál fue el resultado de que los 12 espías se quejaran de la tierra prometida? ¿Cuál fue el resultado de que la congregación se transfiriera por los 12 espías? El resultado fue en Números 14, que los 12 espías se quejaran, que el pueblo se quejara contra Moisés y contra Dios. No poseeremos la tierra. La tierra de Canaán está llena de gigantes. Allí no hay quien la posea. Esa tierra es peligrosa. Esa tierra es una tierra que lo que hay se traga a su gente. Esa tierra es inconquistable. ¿Sabe cuál fue el resultado? Este pueblo me ha tentado. En otras palabras, no me ha creído. No ha creído mi palabra. Me tentó, por tanto no verá la tierra. No la poseerá. Estará 40 años vagando en el desierto y 40 años dando vueltas. ¿Tú sabes cuántos días era el camino de Egipto hasta Canaán? Dice la palabra que era un camino de 11 jornadas. ¿Sabes lo que son 11 jornadas? Solamente 11 días. Así caminando de aquí para allá. Y 11 jornadas se pasaron 40 años. ¿Sabes lo que son 40 años? ¿Cómo lo hicieron? Así, mira, venían aquí. Fíjate la plataforma, así. Llegaban aquí y volvían a hacer así. Y no se daban cuenta. Y estuvieron 40 años dando vueltas. Muchas veces hay muchas personas que se pasan su vida dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué razón? Porque se pasan la vida jugando con Dios. Se pasan la vida tentando a Dios. Se pasan la vida en sus carnalidades. Y se pasan la vida dando vueltas porque no salen del mismo principio en que comenzaron. Es tiempo de seguir adelante y no seguir donde estás. ¿Entiendes? Ahora, seguimos. ¿Cuál fue la tercera tentación de Jesús? Para ir terminando, vamos allá. En los placeres temporales de la vida, vamos allá. Ahí del verso 8 al 11. Dice la Escritura. Dice que el enemigo lo llevó. ¿Dónde lo llevó el diablo ahora? Y le mostró ¿qué? A un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué le mostró? La gloria de ellos. Ahí está la vanagloria de la vida. Y dijo todo esto. Si tú ¿qué? Si tú mostrado mi adorares todo esto, te daré. Y dijo una cosa tremenda. Porque a mí, ¿qué? Me han sido dados. Porque a mí me han sido dados. Mira, ¿sabes lo que se reveló aquí? Aquí se reveló la verdadera naturaleza y carácter del enemigo, del diablo. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo momento el diablo estaba diciendo, mira, tú tienes que adorarme. Porque ahí se manifestó lo mismo que él hizo cuando tentó a Dios allá arriba. Cuando se rebeló contra Dios, cuando le quiso dar un golpe de estado a Dios. Porque esto fue lo que el diablo hizo de arriba. El diablo era ahí arriba, quien era parte de la creación de Dios. Pero se rebeló contra Dios. Isaías 14, vamos allá. Isaías 14, 13 y 14. Ezequiel 28, de 14 y 16. Vamos, aquí me pone Isaías 14, vamos. Y allá arriba se rebeló contra Dios. Voy a buscarlo ya aquí. 14, sí, del 12 al 14, vamos allá. ¿Y sabes qué ocurre? Dice, yo subiré al trono de ahí. Aquel día, ponme del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. Ahí está. Como caíste del cielo, oh lucero. ¿Quién? Oh lucero. ¿Quién el diablo era? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Sígueme. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía en su corazón? Ahora mira, no se quede ahí.
delante de cada subiré ponga un yo. Ponga un yo, para que se dé cuenta que muchas veces somos así. Yo quiero ser el mejor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser el que mejor canta, el que mejor ora, el que mejor toca la guitarra, el que mejor predica, el que mejor hace todo. Yo subiré, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Fíjate, yo subiré al cielo y yo junto a lo alto y yo junto a las estrellas del cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y yo en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sigue la otra, dice, y sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré como semejante al Altísimo. Sigue el otro. Mas tú, ¿quién habló ahí? Ahí habló Dios. Mas tú ahora derribado eres hasta el Seol. ¿Dónde está el diablo? El infierno. Hasta el Seol y a los lados del abismo. Eso fue lo que le pasó. Déjalo ahí ya. En otras palabras, y lo que estaba haciendo ahí era, ¿qué cosa? Diciendo, adórame. Estaba mostrando el mismo ego de Isaías 14. Adórame porque yo quiero que me adores. Yo quiero que se cumpla lo mismo que yo quería. Yo quiero que se cumpla lo mismo que yo quería. Y eso es un error garrafal. ¿Sabes por qué? Porque es imposible. Ahí le dijo, ¿sabe qué? Le dijo lo siguiente: mira los reinos del mundo, yo te los voy a dar, porque a mí me han sido dados. Y le dijo una cosa real. ¿Por qué razón? Porque le estaba diciendo una gran realidad. Porque en Génesis capítulo 1, 26, 27, 28, Dios le había dado al hombre todo el reino de la tierra. Lo había bendecido, lo había dicho: multiplícate, fructifícate. Todo, hermano. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora Él señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que se arrastra, sobre todas las cosas. El hombre era dueño de la tierra, era el administrador de la tierra, era el que llevaba ¿qué? Lo que Dios había hecho para administrarlo. Era el administrador de Dios aquí en la tierra. Pero con el pecado, tenía la responsabilidad, pero con el pecado el hombre perdió todo eso. ¿Y a quién se le fue transferido? A él. Y el enemigo sabía que si Jesús caía en esa tentación, se perdía el plan de redención total. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le vas a servir. Porque sabes una cosa, Jesús no traía los reinos del mundo solo. Jesús traía algo más. Jesús traía un reino, no traía un reino terrenal. Jesús traía el reino de Dios. Por eso Marcos 1:15 dijo Jesús entrando en su propio ministerio. Dice Marcos: he aquí, arrepentidos y convertidos, y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, no son los reinos de este mundo. Yo traigo un reino eterno, un reino de poder, un reino de gloria, un reino sempiterno, un reino que no tiene fin, un reino espiritual, un reino de salvación, un reino de poder, un reino de autoridad. Ese es el reino de Jesús. Ese es el reino que es sobre todo reino, un reino que nadie lo puede vencer. Ese es el reino de Dios. Y era el reino que traía Jesús. Ese es el reino de Dios. Y en ese momento el reino de Dios estaba venciendo para ser establecido a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Amén, gloria a Dios.
Quiero que pase a Anita, Anita no, Anabel y su pareja. No sé si les conocen a ellos.